Imagina un mundo envuelto en la oscuridad del tiempo donde solo los ecos del pasado resuenan. Lentamente, una luz tenue revela un pergamino antiguo, desplegándose para mostrar los secretos que guarda. La tinta se expande, dibujando las costas de continentes olvidados, trazando las rutas de imperios que se alzaron y cayeron. Cada línea en este mapa es una historia, cada nombre un legado. Somos los guardianes de esas historias. En Crónicas del Pasado no solo contamos los hechos, les damos vida. Sentirás la tensión en el campo de batalla, la emoción de un descubrimiento que cambió el rumbo de la humanidad y la sabiduría de las voces que forjaron nuestro presente. Desde las intrigas de las cortes reales hasta las revoluciones que sacudieron civilizaciones, te llevaremos en un viaje a través del tiempo. Aquí, animamos los hechos que cambiaron el mundo. Comencemos. ¿Listos para un viaje en el tiempo? Hoy vamos a desmantelar los mitos y descubrir quiénes eran realmente los vikingos. Prepárense, porque la verdad histórica es mucho más fascinante que cualquier leyenda. Cuando pensamos en vikingos, seguro nos imaginamos guerreros brutales con cascos con cuernos, saqueando y destruyendo todo a su paso. ¿Fue verdad eso? Bueno, empecemos por derribar el primer mito. Nunca usaron cascos con cuernos. Esa imagen fue una invención del siglo XIX, popularizada en óperas para hacerlos parecer más salvajes. Los cascos vikingos reales eran mucho más prácticos, cónicos o redondeados, a menudo de cuero o metal, diseñados para proteger en batalla, no para una obra de teatro. Ahora, hablemos de su reputación. ¿Eran solo saqueadores sedientos de sangre? Es innegable que realizaron incursiones violentas. El famoso ataque al monasterio de Lindisfarne en el año 793 marcó el inicio de la era vikinga en la conciencia europea. Estas incursiones eran rápidas, brutales y muy efectivas gracias a sus increíbles barcos, los Drakkar. Estas naves eran maravillas de la ingeniería, rápidas, ligeras y con un calado muy bajo, lo que les permitía navegar tanto en mar abierto como remontar ríos tierra adentro, sorprendiendo a poblaciones que se creían seguras. Pero reducir a los vikingos a simples piratas sería un error garrafal. La palabra vikingo en realidad se refería a una actividad, no a un pueblo. Proviene del nórdico antiguo viking, que podría significar expedición marítima o pirata. Gran parte de la población en Escandinavia durante esa época, hablamos de los siglos VIII al XI, no se dedicaba a saquear. Eran granjeros, artesanos, comerciantes y exploradores. Así, exploradores y de los mejores de la historia, mucho antes que Colón. Los vikingos cruzaron el Atlántico Norte en primero, colonizaron Islandia en el siglo IX, una tierra deshabitada y desafiante. Desde allí, liderados por Eric el Rojo, llegaron a Groenlandia, estableciendo asentamientos que duraron casi 500 años, pero no se detuvieron ahí. Fue su hijo, Leif Erikson, quien alrededor del año 1000 llegó a las costas de lo que hoy es Canadá, un lugar que llamaron Vinland, la tierra de las vides. Encontraron un nuevo continente 5 siglos antes que el resto de Europa. Esta sed de exploración estaba ligada al comercio, otro de sus grandes talentos. Los vikingos crearon una vasta red comercial que se extendía desde Norteamérica hasta Constantinopla, la actual Estambul, e incluso más allá, llegando a Bagdad. Comerciaban con pieles, colmillos de marfil de morsa, ámbar y también, lamentablemente, con esclavos. A cambio, traían a casa seda, especias, plata y objetos de lujo del mundo árabe y bizantino. Ciudades como York en Inglaterra, Dublín en Irlanda o Kiev en Ucrania fueron fundadas o convertidas en importantes centros comerciales por los vikingos. No solo tomaban, también construían y conectaban mundos. ¿Y cómo era su sociedad? Lejos de ser una horda desorganizada, tenían una estructura social y legal compleja. Se organizaban en clanes liderados por un jefe o jarl. Tenían asambleas llamadas Ting, donde los hombres libres se reunían para resolver disputas, crear leyes y tomar decisiones importantes para la comunidad. Era una forma temprana de parlamento, demostrando un sorprendente grado de organización democrática para la época. Las mujeres, aunque en una sociedad patriarcal, gozaban de más derechos que en muchas otras partes de Europa. Podían heredar propiedades, solicitar el divorcio y dirigir la granja familiar cuando sus esposos estaban ausentes en expediciones. Algunas incluso fueron enterradas con gran honor, lo que sugiere que ocupaban posiciones de poder y respeto. La imagen del vikingo sucio y desaliñado también es un mito. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado peines, pinzas, navajas de afeitar y hasta pequeños utensilios para la limpieza de oídos. Eran sorprendentemente coquetos y se preocupaban por su higiene personal. De hecho, crónicas inglesas de la época se quejaban de que los hombres nórdicos eran demasiado limpios, se bañaban una vez a la semana, se peinaban a diario y cambiaban su ropa con frecuencia, lo que los hacía muy populares entre las mujeres locales. Su cultura era increíblemente rica. Tenían una mitología fascinante, con dioses como Odín, el padre de todos, Thor,
el dios del trueno con su martillo, y Loki, el astuto dios del engaño. Estas historias no eran solo cuentos para dormir, sino que daban forma a su visión del mundo, a sus valores y a su percepción del destino, el famoso Word. También eran maestros artesanos. Sus trabajos en metal, madera y hueso son de una belleza y complejidad asombrosas. Crearon joyas intrincadas, tallaron piedras rúnicas con historias épicas y construyeron iglesias de madera. Las Stavkirk, que aún hoy se mantienen en pie en Noruega como testimonio de su habilidad. Su alfabeto, las runas, no se usaba para escribir largos libros, sino para inscripciones cortas en piedras, amuletos mágicos o armas, a menudo con propósitos conmemorativos o mágicos. La poesía era una forma de arte muy valorada. Los skalds o poetas de la corte eran figuras respetadas, capaces de inmortalizar las hazañas de los líderes en complejos versos. Entonces, ¿por qué terminó la era vikinga? No hubo una única razón. Por un lado, la resistencia en Europa se hizo más fuerte. Reinos como Inglaterra y Francia aprendieron a defenderse mejor, construyendo castillos y organizando ejércitos. Al mismo tiempo, los países escandinavos comenzaron a centralizarse, formando reinos más unificados como Dinamarca, Noruega y Suecia. Los reyes preferían tener el control del comercio y los impuestos, en lugar de permitir incursiones caóticas. Además, la expansión del cristianismo fue un factor clave. A medida que los vikingos se convertían al cristianismo, sus valores y su visión del mundo cambiaron, integrándose cada vez más en la cultura europea dominante. La era de las grandes expediciones y saqueos simplemente se desvaneció. En resumen, los vikingos no eran los monstruos unidimensionales de las películas. Eran un pueblo complejo y polifacético. Sí, fueron guerreros temibles, pero también fueron los comerciantes más audaces de su tiempo. Exploradores que rompieron las barreras del mundo conocido, excelentes artesanos, legisladores pragmáticos y poetas apasionados. Cambiaron el curso de la historia europea, dejando un legado genético, cultural, lingüístico y tecnológico que perdura hasta nuestros días. La próxima vez que escuches la palabra vikingo, recuerda que detrás del mito del bárbaro con cuernos, hay una historia mucho más rica, profunda y humana. Espero que hayan disfrutado de este viaje para descubrir la verdad sobre los vikingos. Hay mucho más por explorar, desde sus tácticas de batalla hasta los detalles de su vida cotidiana. ¿Qué otro aspecto de los vikingos te gustaría conocer? Déjamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo vídeo.